Pues tenemos en el plató a dos amigas que nos van a empezar a hacer reflexionar. De hecho, es un espacio que le hemos querido llamar Deja que lo piense, con una amiga nuestra, Carlota Izquierdo, que es divulgadora lingüística y es profesora de yoga. Hola, Carlota. Hola, ¿qué tal? De pilates y danza. Y pilates, exacto. Eso es. He dicho yoga. El yoga ya vendrá. Pilates y danza, ya vendrá, exacto. De pilates, sí, tengo puesto bien, ¿eh? Pero no sé por qué te he dicho yoga. No Bueno. pasa nada. Bueno, ella es divulgadora lingüística y nos enseña a hablar, pero además también le gusta pensar mucho. Mucho, y demasiado. por eso creaste el podcast Deja que lo piense, ¿verdad? Sí, así es, para hablar de temas diversos. Y claro. Bueno, hoy tenemos con nosotros en este espacio a Lara Cid. Ella es Lara Cid y es entrenadora personal, historiadora y divulgadora. Su primera maestra en el mundo del movimiento fue la danza, ¿no? Aquella tan amada y odiada por mí al menos, y lleva más de 10 años investigando sobre cómo lograr un cuerpo funcional y sano, ¿no? Ella ha creado el método Fuerte y Flexible, que es una marca registrada, y también ha escrito el libro Muévete como un humano. Hola Lara, es un placer tenerte en este espacio. Gracias Carlota, Llame, por invitarme aquí y gracias a quienes nos van a ver al otro lado de casa. Te vemos en muchos vídeos en Instagram, pues ahora vamos a verte aquí físicamente contestando. Cambia un poco. Sí. Bien, pero está muy bien, está muy bien. ¿Por dónde empezamos? Pues vamos a empezar por el principio o por el final, como lo queráis ver vosotros. Vamos a empezar hablando de los pies. Entonces, cuéntanos un poquito, bueno, la historia de los pies, cómo podemos conseguir tener unos pies más sanos, una pisada más natural, cómo cuidarnos los pies, básicamente. Bueno, yo creo que esto es un temazo y no solo porque cada vez está más de moda, yo creo que también está cada vez más de moda porque es de sentido común. Creo que nos hemos olvidado durante muchas décadas de cuidar nuestros pies. Cuando pensamos en ejercitarnos, pensamos en hacer abdominales, en hacer piernas, pero ¿y dónde están nuestros pies? ¿No? Totalmente. Y la verdad es que actualmente la mayoría de las personas adultas acaban teniendo problemas de pies, juanetes, fascitis que no ha tenido o ha conocido a alguien que tiene la odiada fascitis plantar, esguinces, ¿no? ¿De dónde viene esto? Pues yo creo que sobre todo de malos hábitos que tenemos adquiridos en nuestra vida. Uno es el calzado. Sí. Y además otro es que no les prestamos atención, no dedicamos ni un minuto de nuestra práctica de actividad a los pies. Entonces yo creo que es un buen punto de partida para empezar. De hecho, ¿y cómo hay que cuidar los pies? es una más... Hablabais de calzado, pero claro, bueno, el calzado es importantísimo, sobre todo de pequeños, pero ¿hay más claves para cuidar los pies o no? Totalmente. De hecho, tú lo has dicho, el calzado es clave de pequeños. Algo que yo me lloran los ojos cuando lo veo es cuando un bebé, un niño, está en pleno desarrollo. Sus pies tienen cientos de miles de terminaciones nerviosas que deben de estar activas para poder... Los mueven mucho, los estiran. Exacto, para poder usarlos y sobre todo para aprender a caminar. Porque cuando un niño aprende a caminar lo que necesita es sentir el contacto del suelo y desde ahí empujarlo. Entonces, si se los encorsetamos en un calzado, ese desarrollo no va a ser eficiente. Y también de adultos, porque no es que si tuve una pisada eficiente de niño la voy a mantener de adultos. Muchos adultos con su hábito de calzado también van lastimando a la salud de sus pies sin darse cuenta. Claro. Pues calzado estrecho, tacones, los taconazos de chanclas, Es verdad, los estiletos esos, ¿no? Que te dejan los pies así y los como... zapatos de vestir de hombre, también apuntados, las chanclas que usamos en el verano. Sí. Entonces, muy importante para cuidar la salud de estos pies, usar un mejor calzado, un calzado ancho que permita que nuestros dedos se expandan y no estén ahí apiñaditos, claro. Y un calzado que respete la anatomía de... Y además te da más estabilidad, ¿no? Porque al final tú tienes más, cuanto más grande te da la base de tu pie, más estabilidad te va a dar que si la tienes ahí comprimida. Eso no es. Puede... De hecho, esto, guiño muy importante a las personas activas físicamente o personas ahí que les gusta cuidarse o moverse. ¿De qué me vale a mí estar haciendo sentadillas o cualquier ejercicio con una zapatilla que no me da estabilidad, que no siento el pie, que no lo puedo empujar bien? Al final, a veces lo más sencillo es lo más eficiente. Vale, pues movernos y si puede ser descalzos, mejor. Bien, clave. A ver, a mí me ha hablado Carlota de la propiocepción. ¿Qué significa esto? La propio la gran pregunta, ¿no? Bueno, siempre hago la broma, la propio qué, y de hecho el capítulo de mi libro, Muévete con un humano, se titula así, la propio qué. Y es que todavía hay muchas personas que no conocen qué es esto. No es un trabalenguas, es una capacidad muy importante en nuestro cuerpo, como lo es la fuerza o el equilibrio o la resistencia. Y la propiocepción es clave porque es la que nos indica la posición de nuestro cuerpo en el espacio, como si fuera nuestro GPS.
¿vale? Es una capacidad vital y que desde niños empezamos aprendiendo tocándonos la nariz, tocándonos los pies y que después nos permite aprender a caminar, aprender a correr, aprender a calcular el espacio, ¿no? Es algo tan simple que nos permite ir caminando por la calle y no chocarme con otro viandante. Claro. Muy importante. Es algo muy clave. Importante. Fíjate, yo esto como bailarina, claro, lo tengo muy integrado. Creo que tengo como un sexto sentido y hasta cuando alguien... No, porque cuando tú bailas en grupo, estás rodeada de gente, te enseñan a ir igual, a mirar por el rabillo del ojo, pero sin mirar al de al lado, entonces lo tienes muy desarrollado. Entonces tú te das cuenta cuando vas a la vida, ¿no?, normal, que la gente no se entera, sobre todo, uno, porque ya pues, lo tienen menos desarrollado, y dos, por los móviles. Totalmente. El móvil es una locura, es una locura. Totalmente. De hecho, esa propiocepción no es que una vez la tenemos adquirida ya se mantiene así de por vida. La propiocepción, como todas las capacidades humanas, se va perdiendo con los años. Y de hecho, es una capacidad que a partir de los 50 o 60 se pierde mucho. Es muy habitual que las personas mayores tienen muchas caídas. ¿Por qué tienen más caídas que cuando tenemos 20, 30 o 40 años? Bueno, pues porque esa pérdida de propiocepción es mayor. Entonces, cuidar la propiocepción no es solo importante para tener una vejez más saludable. También hablando del movimiento, ¿no? Si yo quiero entrenar bien, tengo que tener buena propiocepción, ¿no? Claro. Para hacer un ejercicio correcto que voy a aprovechar bien. Totalmente. Y esto nos lleva a un tema muy interesante que también quería tocar hoy contigo, que es el tema del equilibrio, ¿no? Volviendo a la necesidad constante que tenemos de cumplir unos cánones estéticos, que hay mucha gente que solo va al gimnasio para que se vea desde fuera lo que ellos tienen en su mente, que es bonito. Dejan de lado otras habilidades, como por ejemplo el equilibrio, que va muy ligado a la propiocepción, ¿no? Eso es. Y cuando eres mayor, de repente... Es algo muy importante, tú lo has dicho ahí, y es que a veces reducimos el mundo del movimiento, de la actividad física, apenas a hacer pesas y un poquito de cardio. Pero en realidad deberíamos buscar un movimiento más integrado, que tenga en cuenta todas nuestras capacidades. Sí, la fuerza, la resistencia, pero sobre todo también el equilibrio, la flexibilidad. El equilibrio es clave. Tanto en nuestro día a día lo vemos, cuantísimas personas me encuentro que tienen esguinces recurrentes, o esguinces permanentes, podríamos llamarlo ya, ¿no? Es algo muy importante. Y también en el mundo del entrenamiento, ¿no? Lo damos por hecho, pero en realidad es clave, por ejemplo, para hacer ejercicios bien, tener una mejor salud. Entonces por ahí sí tenemos un gran olvidado, el equilibrio. Claro. Y bueno... Hay otra cosa que es la flexibilidad. Claro, yo soy, en esto soy muy malo, no soy flexible. Considero que no soy. Pero ¿cómo se consigue la flexibilidad? Porque es importante. Las mujeres la tenéis, más que los hombres. O sea, aquí incluso se dice que los de raza negra tienen más. ¿Puede aquí ser? Vamos a romper algunos mitos. A ver. ¿Vale? Eso de que es que yo no soy flexible, todos los bebés nacemos siendo flexibles. Todos los bebés, hombres, mujeres de cualquier raza, nos cogemos los pies, hasta nos los llevamos a la boca. Hacemos unas auténticas acrobacias. ¿Qué pasa luego? Dejamos de exponer nuestro cuerpo a ese tipo de movimientos, ¿no? Empezamos a pasar 8 horas en el colegio sentados. Y ahí es cuando nuestra movilidad de cadera, de espalda, se va reduciendo. Luego encima en la vida adulta trabajamos sentados con pantallas, el transporte sentados, ocio sentados, entonces todo eso va limitando. Afecta a todo, ¿no? Hay una cosa muy interesante que cuentas en tu libro, que eso es un consejo yo también que doy a mis alumnos, de usar una pelota de pilates cuando estás trabajando o estudiando en el ordenador. Entonces la pelota de pilates, ¿no? Cuéntanos un poco por qué es beneficioso. Eso es. Yo siempre digo aquí soy un poco antisistema, porque es verdad que no hay manera de sentarse bien 8 horas. Lo antinatural es estar 8 horas sentado. Totalmente. Pero sí que podemos buscar estrategias para mejorar la forma en la que nos sentamos, ¿no? Y si nos sentamos en una silla convencional, es cierto que la pelvis se va a ir a retroversión o, en cristiano, se va a meter para adentro como metiendo culo y eso va a hacer que la columna se flexione. Esto no es una mala postura, es una postura natural, pero es cierto que pasar 8 horas así puede ser negativo. Entonces, la chepa, no sé qué. Claro, entonces yo puedo buscar alternativas para colocar mi pelvis en una mejor posición. Puede ser sentarme sobre un taco, sobre unos cojines, sobre una pelota estas de fútbol, que me va a ayudar a mantener una posición un poquito más erguida y más estable. Sí, qué bueno. Sí, totalmente. Tenías más cosas, hablabas del otro día de la dieta, tú me decías que ojo con ella porque en el libro Muévete como un humano hay que tener en cuenta la dieta. La dieta, sí, me parece también muy importante porque es que, claro, es que tu libro es súper interesante porque además lo tratas con una perspectiva muy humana y muy cercana, no desde lo que se ve, sino lo que eres por dentro y cómo te sientes vas a mostrar, ¿no? Y aquí entra en juego la dieta, no comas solo por verte bien o mal. Y me pareció muy interesante que hablaste de las etiquetas estas de los supermercados que te marcan A, B, C, D, E.
que realmente no tienen que ver con la calidad del alimento, ¿no? Eso es, Mm. eso es. El libro, Sí. Muévete como un humano, sobre todo está orientado en que el lector pues, pueda aprender sobre el origen de su cuerpo humano, ¿no? Y cómo verlo mejor, pero es cierto que me parecía un poco cojo si no tenía un pequeño apartado a la alimentación, porque Claro. al final, incluso si yo me voy a mover, necesito tener una energía que me permita hacerlo. La gasolina, ¿no? Esa gasolina, entonces... O sea, podemos decir que el Nutri-Score no es del todo fiable. En esa gasolina es cierto que estamos un poco confundidos y todo este tipo de herramientas también que podríamos llamarlas incluso de marketing, ¿no? Porque no son de salud al fin y al cabo, nos hacen mucho lío como sociedad, ¿no? Ahora vamos al súper y vemos esa etiqueta Sí, con sí. A, B, C y D Sí. y sin mirar la composición del alimento ya lo elegimos. Cuando ves verde o no. lo coges. Exacto. Y no siempre es tan verde. Yo a veces Exacto. también cojo los rojos, ¿eh? Digo, bueno, es que me apetece. Un día es un día. Yo también Qué cojo mona. a veces los rojos, pero no porque sean malos, sino porque esa tiene digamos, tiene un poquito de trampa. Y es que ese Nutri-Score, sobre todo, está catalogado en función de la cantidad de calorías que tiene un Vale. alimento. Claro. Pero aquí la pregunta ¿es igual de saludable las calorías que puede tener la mantequilla natural que las que pueden tener una bolsa de patatas fritas? Claro. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. La mantequilla puede tener más calorías que una bolsa de Claro, gusanitos. Pero vas a tomar poquita y Claro. para un tema concreto, para una cocina Claro, concreta. o la Coca-Cola cero, todo este tipo de Sí. bebidas. Pero es cierto que no es lo mismo nivel de calidad. Entonces, no miremos la etiqueta de Nutri-Score, damos la vuelta y vemos los ingredientes. Leamos el libro Muévete como un humano y luego compremos lo que queramos. Totalmente. Luego, claro, también los humanos hacemos una cosa básica, ¿no? Que es respirar. Yo, mira, estoy últimamente súper in con la respiración. Me estoy leyendo un montón de libros porque además hay muchas técnicas de respiración. Es algo muy básico a lo que no prestamos atención, también menos mal, porque si tuviésemos que prestarle atención a respirar no haríamos otra cosa. No sé Estaríamos para todo el día pensando cómo respiramos. Por la noche te Totalmente. despertarías, a ver, ¿estoy respirando? Totalmente, pero sí que es muy interesante porque hablas de respirar por la nariz y no por la boca. Cuéntanos por qué esto es importante y cómo nos afecta Sí. hacer uno y cómo nos afecta hacer otro. Sí, es algo que parece básico, pero no lo es. Yo siempre lo suelo decir, la nariz es para respirar y la boca es para comer. Y parece que todos tenemos claro, pero yo voy por el metro y veo a personas con la boca abierta respirando por la boca. O estamos en la sala del médico en silencio y oímos a las personas respirar por la boca. O durmiendo. O durmiendo, roncando, respirando por la boca. Sí, sí, soy yo. Entonces, pues esto te interesa. ¿Por qué es tan importante respirar por la nariz? Nos vamos a poner en situación. Ahora que estamos tranquilos, las personas en su casa también. Entonces, probablemente estaremos respirando por la nariz en un alto porcentaje. Vamos a imaginar que entra alguien, un ladrón por la puerta. Estoy segura de que en el instante nuestra respiración va a cambiar, va a empezar a ser por la boca mucho más Por la alteración, agitada. ¿no? Sí, y esto es porque la respiración nasal está vinculada con la vía parasimpática del sistema nervioso, es decir, la que controla los estados de tranquilidad, de relajación, de atención, mientras que la respiración bucal conecta con la vía simpática, es decir, la de los estados de estrés, de ansiedad, ¿vale? Entonces, nosotros podemos incluso con esta sencilla herramienta controlar un poquito nuestro estrés o nuestra ansiedad, ¿no? Respirar por la nariz durante el día, por la noche cuando duermo o cuando hago actividad física. Totalmente. ¿Cuántas veces yo me encuentro a gente entrenando? A mí yo respirando recuerdo así? que cuando estudiaba danza me decían siempre en los saltos, que al final es una actividad que cansa, en la parte final de la clase nos decían respirad por la nariz porque el oxígeno llega más puro al músculo. Y bueno, aparte también, bueno, me imagino que conocéis a Nazaré Castellanos, ella habla mucho de la respiración en su último libro especialmente, que bueno, si no lo habéis leído os lo recomiendo también que lo leáis, Muévete como un humano y El puente donde habitan las mariposas, muy buen libro. Sí, sí. Y habla que también afecta a la cognición, Sí. a la memoria, a la capacidad ¿Ah, sí? de recordar, a la capacidad de integrar información, es muy interesante. Sí, total. De hecho, hay muchos estudios al respecto, hechos con niños, por ejemplo, en colegios, respirando por la nariz se ve como tienen mayor atención, mayor retención, tanto en pruebas lingüísticas, Sí, sí. matemáticas, memorísticas. Qué bueno. Así que a respirar por la nariz. Respiren por la nariz, si es que es muy fácil, está creada para eso. La nariz está hecha para respirar y la boca para comer. Efectivamente. Y también para Y para hablar. Y para hablar. Ok. Estamos hablando aquí, en Deja que lo piense, de este libro, Muévete como una mano. Estamos con Lara Cid, que además nos está contando muchas claves. Tenías una última muy interesante también.
¿La lanzas tú o la lanzo yo? Lánzala tú, venga. La lanzo yo. Es que venga. tú sabes más que yo de eso. Vale, los ritmos circadianos, la luz del sol, ¿no? Como en la naturaleza hay animales que viven de día y otros de noche. Nosotros somos uno de los que estamos hechos para habitar de día, ¿no? Sí. Generalmente. Bueno, algunos más golfos que otros. Siempre hay un poquito, algunos más nocturnos que otros, pero sí es cierto, en el libro hablo un poquito de esto, de que en realidad hace muchos millones de años todavía no del todo éramos diurnos, pero poco a poco nos lo hemos ido haciendo, sobre todo con la extinción de los dinosaurios nos ayudó mucho. No teníamos ese depredador ahí Claro. enorme, ¿no? Podíamos descansar por la Podíamos noche. descansar por la noche un poquito más en paz y poco a poco pues nuestra especie se fue haciendo diurna. Pero sí es cierto que los hábitos individuales marcan mucho si una persona es nocturna o no. Pero ¿esto es natural? Realmente no. Si nosotros nos vamos a un pueblo donde vivían nuestros abuelos, sin ir más lejos, no hace falta remontarnos a hace 10.000 años. Hasta hace 30 años en mi pueblo, ¿no? Cuando se llegaba la noche no había ni una luz. Sí, Claro. ¿Vale? Entonces es algo moderno del ambiente de las ciudades que Y estamos... también la invención de la electricidad, ¿no? Y de la luz, que ahora Exacto. podemos... El mundo de las pantallas y de la tecnología, estamos expuestos a mucha luz a lo largo de todo el día y hasta muy tarde. Entonces, Por eso me gusta estar. Mi pueblo es un pueblo muy pequeño de 100 habitantes, pero ocurre eso. A las Ujú. 9, 10 de la noche cierran la puerta del bar, se mete todo el mundo en su casa. En verano ya distinto, pero ahora mismo en primavera, y paseas por la calle, estás solo con las vacas. Y Ujú. 2 luces tenues y vale, y mola mucho. eso Sí. es. Y te da más, a mí me da más paz y descanso más. Y de repente respiras por la nariz. Sí, es verdad. Y de repente, cuando el nivel de luminosidad baja, empezamos a segregar melatonina, que es la que necesitamos para descansar. Totalmente. Así que, ojo, de ahora que estamos en la época de los suplementos, la vitamina D y la melatonina para dormir, atención, ¿de qué me vale a mí consumir un complemento de melatonina si estoy hasta las 12 o hasta la última hora que me voy a cerrar el ojo para dormir, mirándole el móvil, haciendo scroll? Claro, porque le mandas una señal a tu cerebro de aún hay luz. Hay aún luz, tienes desde que- día tenemos que estar Efectivamente, activos. claro. Así Claro. que por el Eso, día... eso dicen que se lo hacían a las gallinas ponedoras, para que no paren de Claro. comer. Eso no puede ser Claro. normal. No es natural, Claro. no es natural. Claro, entonces por el día debe haber luz, por la noche oscuridad y debemos ajustarnos a ese ciclo lo que podamos. Léanlo todo en Muévete como un humano. Lara Cid, fuerte y flexible, es su marca. Es una marca potentísima en la que ustedes en redes, en Instagram, la pueden ir siguiendo. Lara, un lujo tenerte con nosotros. Muchísimas Un gracias. placer a mí. Y también Carlota Izquierdo, nuestra divulgadora lingüística. Y muchas cosas. y muchas cosas más. ¿no? Pues que Gracias. muchas gracias por venir. Un Y placer hasta la también próxima. estar aquí. Muchas gracias.